La fe es creer lo que no ves. Y la recompensa de la fe es ver lo que crees. Activa tu fe. Saludos y bendiciones. Estamos aquí en la cadena La Luz Radio y Televisión y en este tu espacio, en este podcast de Activa tu Fe. Soy tu amiga Janet Marcelo y como cada programa tenemos grandes invitados. Y el día de hoy está con nosotros el regidor provincial de la Municipalidad del Callao, Ángel Estación, quien también tiene su testimonio de cómo él llegó a estos caminos. Si te perdiste la primera entrevista que tuvimos con él, donde hay una historia impactante, te invito a que busques ahí en los programas y vas a poder descubrir cómo la mano de Dios pudo hacer algo especial en su vida y a través de ella. Y hoy está en este lugar para poder hablar sobre un tema que muchas veces hemos dejado de lado y es las familias. ¿Cuáles son los problemas que está afectando a las familias? ¿Cuál es la raíz de ese problema? ¿Por qué el hijo vive peleado con los padres? ¿Por qué los padres no se entienden con los hijos? O muchas veces los padres han pensado porque suplen necesidades como alimento, pueden suplir necesidades como ropa y entre otras cosas piensan que ya eso es todo lo que se tiene que hacer. Hoy, el día de hoy, nos acompaña Ángel Estación, regidor provincial del Callao, ministro del Señor, para poder hablar de este tema que hoy consideramos importante. Y yo creo que una familia peligrosa es, pero una familia que camina con valores. Ángel, bienvenido a este podcast de Activa tu Fe y hoy estamos aquí para hablar familias peligrosas. Gracias, mi estimada Janet, y una vez más estar contento de poder compartir esta señal a través de las redes sociales y bueno, hablar de aquellos temas que son importantes y que muy pocas veces se trata y que son vitales para el desarrollo normal de nuestras familias y también de nuestra nación por ende. Hemos aprendido desde el colegio la importancia de la familia, pero como ministro del Señor, como un líder que hoy estás haciendo un trabajo de la mano juntamente con el alcalde de la Municipalidad del Callao, ¿cuál es el gran problema que has encontrado de cerca trabajando con las familias, Ángel? Bueno, en el Callao, que es prácticamente la radiografía de lo que sucede en el Perú, se ven casos pues de familias disfuncionales en las que muchas veces los papás se desentienden de su responsabilidad hacia los hijos. En algunos casos llegan a producirse madres solteras, las cuales obviamente trabajan por sus hijos, pero en la realidad viven frustradas en la vida porque obviamente no han podido conseguir esa familia ideal que todos queremos. Violencia familiar y no solamente violencia física o emocional hacia la mujer, sino también hacia el hombre. Cuando hablamos de familia, ¿qué podemos entender por familia? Sé que en el colegio nos han enseñado la familia es la célula fundamental de la sociedad, pero ¿qué es lo que verdaderamente está afectando a las familias y cómo podrías definir qué es verdaderamente una familia? ¿Cómo debe ser una familia? Bueno, desde el punto de vista bíblico, Dios creó la familia. O sea, la familia no es una invención del patriarcado, del imperialismo, como algunos sostienen erradamente y equivocadamente, sino que la familia es una creación propia del Señor que busca reflejar lo que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como familia, para que sea una representación de su divinidad aquí en la tierra. Pero lamentablemente, después de la caída del primer hombre Adán, lo que ha hecho Satanás es prácticamente desmembrar, destruir o desvirtuar la esencia misma de la familia, que implica de que el ser humano pueda procrear hijos y que esos hijos sean parte de una familia y que esa familia viva de bendición en bendición y aún más con la bendición del Señor. Claro, pero eso siempre y cuando sería una familia que vive unida y como hablaste al empezar este podcast, hay un gran porcentaje de familias disfuncionales y quisiera un poquito aquí que nos puedas hoy hacer entender. Hablabas que la familia ha sido instituida por Dios. Cada personaje dentro de esa célula familiar cumplen un papel fundamental. ¿Y cuál es el rol que deben tener cada uno de ellos? Bueno, los roles están establecidos y todos los conocen, lo saben de pequeños en el colegio, algunos en la universidad o la vida misma. El problema está que cuando una familia
no está cimentada en los principios, ético-morales bíblicos, sino que está cimentada en lo que le parece a cada uno, en lo que la prensa te vende, o en la que las nuevas tendencias ideológicas de la Agenda 2030 te hacen creer, ahí es donde se desvirtúa el rumbo del camino, ¿no? Yo creo que lo más importante es, en estos últimos tiempos, los líderes que tenemos una responsabilidad, aún más que somos políticos y autoridad, en el caso mío en el Callao, como región provincial del Callao, tenemos una gran responsabilidad doble ante Dios y ante la población. ¿Por qué? Porque podemos tener las herramientas, o de repente el poder, entre comillas, para sensibilizar a la población a través de marchas, manifestaciones, políticas de gobierno hacia la población, claro, para revalorar la familia. Ese punto es importante. Si no te preguntaba es bueno el poder entender cuál es el rol de cada miembro de la familia, porque muchas veces encontramos a un padre que no ejerce un liderazgo, y ante esa carencia de liderazgo vamos a ver una familia desunida, vamos a ver una madre que no ha entendido su rol, no solamente de madre, sino hay varias funciones que ellos tienen que cumplir. Así algo breve me podrías mencionar. Es que el tema es bastante amplio y complejo, pero el asunto está en que lo que hemos vivido en el Perú por décadas es una especie de, no sé si el término correcto sería maldición generacional, una herencia generacional negativa en el que desde la época de los abuelos había el maltrato a la esposa porque se querían machistas. Pasa la siguiente generación, empezamos con padres que de repente son adictos a la droga, a la borrachera o simplemente a las cosas negativas, y pasa la siguiente generación donde ya no viven en base a la razón sino a las emociones. Estamos hablando que los padres lo que crean en los hijos son modelos, claro, quizás de manera equivocada, pero están esos modelos donde vamos a ver ciclos repetitivos. Sí, lo que estamos viendo en el Perú actualmente y en el mundo entero es lamentablemente la consecuencia de lo que nuestros padres nos han heredado como cultura. Y esto considero que es un gran peligro para nuestro medio, nuestra sociedad, porque si hablamos de un padre que grita, que maltrata, que golpea a su esposa, vamos a ver un hijo que puede pasar con este mismo problema. Claro. Es más, ¿Y esto por qué sucede, Ángel? Porque lamentablemente no hay una escuela para educar a los padres de familia. O sea, no existe en el Perú. Es más, yo puedo decir con propiedad, porque lo he analizado e investigado, de que en el Perú por varias décadas no se ha puesto énfasis al tema del fortalecimiento de la familia en sí, como Estado, ¿no? Cuando hay el Día del Ceviche, todos los medios de comunicación y el gobierno lo promueven y lo impulsan, ¿no? Cuando aparece el Día del Pollo a la Brasa, todititos salen a comer su pollo a la brasa. Cuando es la marcha del orgullo gay, todos los medios de comunicación entrevistan a sus líderes y hasta el gobierno y los ministerios ponen ahí la bandera gay en sus redes sociales. Pero, Janet, veo con mucha tristeza y preocupación, y esto es un llamado a las autoridades, que cuando se trata del Día de la Familia, ningún medio de comunicación lo trata. ¿Qué crees que se necesita para poder impulsar que hayan familias sólidas, familias que se puedan complementar y compenetrar y todos puedan ir conforme la palabra de Dios habla? ¿Qué crees que está faltando? Claro, o sea, por un lado, lo que tú dices, la palabra de Dios es una forma en la cual las iglesias cristianas, los pastores, la comunidad cristiana busca de cierta forma revalorar la familia a través del mensaje de Jesucristo, y obviamente llevarlos a una vida diferente en base a los principios bíblicos. Pero es algo que de repente no es suficiente, porque obviamente el Perú es inmenso y la mayoría son, no son cristianos, en cierta forma, ni siquiera leen la Biblia. Yo creo que a través de los líderes y las autoridades, en este caso sumándonos a la Municipalidad del Callao, tenemos, como voy a repetir, una gran responsabilidad, donde por lo menos en el Callao sí está haciendo todo el esfuerzo para poder, a través del alcalde Pedro Padaro y su gestión, revalorar esos principios familiares y hacer que la gente entienda que es importante de que se pueda atender al niño, adolescente, al padre, incluso hasta el anciano y hasta los minusválidos, hasta las personas discapacitadas. Claro, y felicitamos esta gran labor que está haciendo el alcalde del Callao. Volviendo al tema que estamos tocando, dentro de las funciones como hogar, queremos familias sólidas, queremos familias que construyan en su día a día, pero hablaste hace un momento, padres agresivos, hijos agresivos, y en el caso de las madres, también, ¿qué es lo que está afectando? ¿Cuál deben ser esas funciones, esos deberes que ellos deben cumplir? Y también los hijos. Y aquí no solamente creo que recae la culpa sobre los padres, también hay hijos que hay ciertas funciones que tienen que hacer y no lo están ejerciendo. ¿Cuáles son? La Biblia dice que si tú instruyes al niño en el camino del Señor, cuando sea grande difícilmente se apartará. Y eso es lo que está faltando.
de que esas nuevas generaciones, los chicos que están 2, 3, 4, 5, que están en primaria, secundaria, si es que el papá no los inculca o no los adoctrina, entre comillas, con el mensaje positivo de la palabra de Dios y con los principios ético-morales que son universales, yo creo que por ahí es el problema, ¿no? El papá ni siquiera él mismo ha recibido esa enseñanza y el niño o el hijo no te hace caso cuando tú le ordenas algo. El hijo te hace caso cuando ve tu ejemplo. Y ahí está el problema. Lo que decíamos al inicio del programa, ¿no? De que mientras no se corte esa maldición generacional en el que el papá fue un abusador, el segundo papá fue el hijo, fue un violento, el nieto fue un borracho y así sucesivamente, y va a producir unos hijos que van a traer maldición a la nación, creo que ese es el momento ya de levantarnos y cortar ese tipo de mensaje negativo. Hoy quiero preguntar, dice que hay personas que nos están viendo, dicen, Ángel, yo he nacido en un hogar disfuncional, he crecido en medio de la violencia, he normalizado lo malo como algo bueno porque en ese mundo crecí. Hablaste de cortar maldiciones. ¿Cómo pueden cortar maldiciones aquellas personas que han vivido en un estado de violencia, en un estado donde quizás algunos están viviendo y no han encontrado ni han descubierto aún su propósito? Mira, no solamente en el ámbito secular se encuentra ese tipo de problemas, también en la comunidad cristiana. Y es que de repente lo que nos falta es entender nuestra posición delante de Dios Padre. Porque bueno, para los que no son de repente cristianos, definitivamente la única esperanza para ustedes es acercarse a Jesucristo a través de su palabra. George Washington decía una vez, el primer presidente de Estados Unidos decía una vez, es imposible gobernar una nación sin Dios y sin la Biblia. Entonces si lo llevamos a lo micro, es imposible que tu familia pueda ser de bendición y tus hijos sean de bendición si es que no te acercas a Dios. Es imposible, está descartado. Tú puedes acudir a muchas cosas, darle dinero a tus hijos, plata, carros, casa, todo lo que quieras. Y aquí hay un punto interesante. Hay muchos que pueden tener posición. Sí, claro. Hay muchos padres que pueden tener dinero, hay muchos que pueden tener clases sociales. Y ahí se encuentra mayores índices de drogadicción, inclusive, ¿no? En esos hogares, de repente, donde todo es prosperidad, donde de repente tienen carros, coches, los hijos son vacíos. Mira, yo inclusive hasta he traído acá algunas láminas. Antes que me muestres esa lámina con lo que me dices, quiero preguntarte, ¿consideras que el dinero es malo? El dinero no es malo. El problema está que cuando tú usas el dinero como un Dios, ¿no? Yo creo que el dinero es un instrumento para poder alcanzar aquellas cosas que Dios quiere que alcancemos, ¿no? Por ejemplo, si yo deseo de repente quizás apoyar como regidor a un grupo de personas que de repente quizás no tienen la posibilidad económica de poder sobresalir en educación y tengo una bendición económica o puedo buscar un financiamiento y a través de la Municipalidad de Callao se puede apoyar a través de la Gerencia de Desarrollo Humano, gloria a Dios. Pero obviamente el dinero no es malo, sino que el problema está que cuando ya ves el dinero como el único fin, cuando en realidad el fin es Dios, es el que nos da el dinero. Entonces esa es la gran diferencia y eso es lo que muchas veces la gente, hasta de los cristianismos no se entiende. Entonces, retomando el tema, por ejemplo, por lo menos en el Callao han habido 220 chalacos con intento de quitarse la vida, imagínate. O sea, y la mayoría de ellos son jóvenes que lamentablemente pues, porque yo quiero entender algo. Si una persona quiere suicidarse es porque hay un problema espiritual en su corazón. Hay un vacío existencial que se agudiza con los problemas que pueda tener. Y esto es justamente lo que hablaba hace un momento. El gran problema empieza no en la sociedad, no en los colegios, sino en las familias. Claro. Y esta noticia de que más de 220 chalacos intentaron quitarse la vida, ¿a raíz de qué? Precisamente a todo ese tipo de situaciones en las que los hogares lamentablemente pues viven ese tipo de realidad negativa y que es alimentada inclusive por los medios de comunicación seculares, ¿no? Donde te fomentan violencia de chiquito, al niño le hacen creer que la violencia es una forma para entretenerse y cuando ese niño crece y se vuelve adolescente, inconscientemente su cerebro refleja eso, la violencia, ¿dónde? En las barras bravas, en las pandillas, sicariatos, eso es todo un tema complejo. Y hoy en día aún se ha complicado más porque ya no estamos en esos años donde a los niños se les regalaba una muñeca, un carrito. Recuerdo esas etapas, ahora nuestros años de niños, ahora con esta nueva generación, a un niño de 3, de 4 años se le regala un celular. No, mira, imagínate que en las fiestas infantiles, en nuestros tiempos, las fiestas infantiles, ¿qué ponían? Parchís, hola yola, de repente Nubeluz, en algunos casos, ¿no? Papi, deja de fumar, ¿no? Pero ahora, ¿qué encuentras? Yo digo, claro. O sea, yo digo,
el gobierno, ¿qué es lo que hace para poder filtrar eso, ¿no? Para poder intervenir, porque el gobierno lo que se da cuenta es que cuando la sociedad mal guiada cría niños con este tipo de mensaje negativo, destructivo y degenerativo, lo que va a ocasionar es que esos niños crezcan con antivalores, y esos antivalores van a crear una sociedad corrupta, una sociedad delincuencial, y eso va a causar problemas y gastos al Estado. O sea, Claro. te das cuenta cómo todo está unido, ¿no? Pero lamentablemente, pues, no hay esa visión. Entonces, acá vemos, por ejemplo, otra lámina que dice que al día, pues, 8 chalacas son violentadas al día. 8 chalacas, bueno, me imagino que debe haber más. Pero no solamente son las damas, también son los varones que son violentados. Y esos son temas de personas que han denunciado. Claro, y de imagínate lo que aquellas de las no se mujeres que denuncian. callan y que no denuncian. Y las estadísticas señalan de que en el mismo porcentaje de violencia hacia la mujer también hay violencia física y emocional hacia el hombre. O sea, es un caso que no se ¿Cuál trata. consideras que es la raíz donde estas mujeres están siendo violentadas dentro del hogar familiar, dentro del seno familiar? Bueno, primeramente porque no tienen a Dios en su corazón, definitivamente no han aprendido a ser esposas. Ajá. Muchas de ellas han recibido la información de pequeñas, emocional, de la mamá, que también era así. Yo conozco casos, inclusive hasta de familiares, que la abuela tenía un carácter terrible, Okay. y al papá lo humillaba públicamente. Después la hija también tenía un carácter terrible, y al esposo lo tenía como su muchacho, ¿no? Ya. Y la nieta, ¿no? También tiene un carácter fuerte donde está luchando con... Entonces te das cuenta cómo todo se relaciona, ¿no? Mientras no esté Jesucristo en el corazón de esa papá, de esa mamá, mientras que los principios éticos morales bíblicos no estén cimentados en esa familia y aún más en los niños, les digo sinceramente, amigos, va a ser muy difícil, casi imposible, de que tengas una familia de bendición. Y eso es lo que está pasando en el Perú. Y hoy, Ángel, cuando hablamos violencia familiar, nos mostrabas estos artículos noticiosos donde es lo que está pasando en nuestra sociedad. Casos que se denuncian y casos que lamentablemente no se denuncian por el temor a muchas cosas, por la vergüenza, el miedo, el qué dirán. Muchas personas están encerradas en sus cuatro paredes, pero también hay hombres que están sufriendo violencia familiar. ¿Es así? Claro, y lamentablemente la agenda feminista, la agenda progre, entre comillas, que no tiene nada para el progre, más bien lo que te hace es retroceder como sociedad, ha ocasionado de que hay una especie de pugna o lucha social interna en la familia entre el hombre y la mujer, entre el esposo y la esposa, donde todo lo que represente masculino o varón o hombre, sea lo malo, sea lo terrible, o sea lo delincuencial, ¿no? O lo agresivo, mientras que la mujer es la víctima. Si en los años 70 había una agenda marxista donde te hacían creer que el obrero tenía que luchar contra el capitalista, el empresario capitalista, pues ahora se ha trasladado, han sido muy astutos, los hijos de las tinieblas han sido astutos en poder introducir ya no la lucha de clases, sino la lucha dentro de la familia. Y eso es lo que está causando problemas. Yo tengo familiares, inclusive, y lo digo como testimonio, de que inclusive hasta los mismos niños crecen creyendo que el aborto es una opción que ellos pueden tener si es que quedan embarazadas, 14, 15, 16 años. Tengo que hablarles para hacerles entender que eso es delito, ¿no? Entonces, ¿y de dónde viene eso? Porque lamentablemente en las familias no hay ese tipo de información que los encamine hacia los principios éticos morales bíblicos. Hoy nuestro invitado es Ángel Estación. Actualmente él es regidor provincial en la Municipalidad del Callao. Viene haciendo una gran gestión y hoy hablando en este podcast de familias peligrosas. Una familia debe ser peligrosa, pero no porque porta armas, no porque la violencia es la insignia que tiene el hogar, sino muy por el contrario, peligrosas para el mundo espiritual, porque es lo que hemos nosotros venido a este mundo. Tú como un futuro padre quizás tienes en estos instantes un niño en brazos. ¿Qué estás haciendo con ese niño? Y Angelito, volviendo a este punto de lo que es los deberes, las funciones dentro de las familias, ¿cuáles son esas funciones que deben ejercer también los hijos? Hemos hablado que los padres hay algo que está afectando, hay algo que ellos tienen que hacer, que es buscar de Dios, conocer de Dios, y en el caso de los hijos que no han sido formados, que han crecido en hogares de violencia, que actualmente están viviendo con un dolor, con un resentimiento, y que no quieren saber nada de sus padres, ¿qué es lo que está pasando en ellos? Y para poder superar esta etapa, ¿qué es lo que ellos deben hacer? Hay familias en las que a veces los papás pasan las décadas, los hijos dejan de ser niños, se vuelven adolescentes, algunos ya adultos, y muchas veces
el hogar sigue en conflicto, el hogar sigue siendo disfuncional. Hay violencia verbal, emocional, pero también hay ocasiones en las cuales los hijos llegan a tomar decisiones radicales, y es un caso mío, ¿no? En las que ya no sigues el ejemplo de papá y mamá, sino que sigues el ejemplo de otro mejor ejemplo, que en este caso es Jesucristo, ¿no? Donde si es que por un lado los hijos que crecen con resentimiento hacia los papás, porque los maltrataron, los humillaron, los trataron de mil maneras feas. Claro, o maltrataron a su mamá y quizás con esa edad de 2 años, 3 años no podían defender. Un resentimiento contra el papá, que es mayormente, a veces la mayoría de casos que he escuchado, que he ministrado, hacia el papá. Entonces, en vez de hacer eso, veo el modelo que hizo Jesucristo, ¿no? Perdonar. ¿Por qué? Porque, y eso es lo que tuve que aprender yo con mi papá, porque van a acordar, también tuve una situación parecida, en la que empecé a escarbar la historia de mi papá, la vida de mi papá. Y empecé a entender de que él también había crecido en un hogar disfuncional, donde los papás estaban separados y mi papá se iba a la casa de mi abuela, y cuando la abuela lo trataba mal o lo golpeaba, se iba a la casa de mi abuelo, estaba 1 mes, 2 meses, y cuando el abuelo también lo trataba mal, y así. Entonces él no vivió un hogar en sí. Por eso yo trato de entender y decir, hay que tratar de esa área de mi papá, ¿no? Y en eso estoy, y dijo, entonces, ¿para qué yo resentirme si sé la raíz del problema? Y yo es lo que aconsejo a todos los chicos que son hijos, así como yo, de que puedan también comprender y buscar una alternativa de vida, ¿no? Porque el vivir resentidos, falta de perdón, con egoísmo, resentimientos, definitivamente no te va a llevar a nada bueno. Es más, los expertos y los médicos señalan de que si tú no perdonas, vas a tener más de 50 enfermedades en el futuro, y más aún cuando eres viejo. Así que yo creo que la mejor opción es tomar un nuevo modelo. Si de repente quizás papá y mamá no fueron un buen modelo, tomar el modelo del padre, pues, ¿no? Que a pesar que nosotros somos malos, que a pesar que tenemos errores, que a pesar de que ni siquiera nos gusta buscar a Dios, ni siquiera, y en algunos casos hasta renegamos de Dios, a pesar de eso el Señor extiende su mano y nos dice, si tu padre y tu madre te dejaré, con todo yo te recogeré. Es tiempo de levantarnos a formar esas familias peligrosas, pero fundamentado en la palabra, donde Dios nos enseña, donde hay odio, tú enciendes esa luz de amor, donde hay falta de amor, tú enciendes esa luz llamada esperanza, donde hay muchas cosas que hemos podido vivir, y poder señalar a esos padres que no nos dieron, que hemos carecido de muchas cosas, pero el nacer de nuevo, el nacer de Jesús verdaderamente trae un cambio radical, transforma al corazón de aquellos que tienen su encuentro con Dios. Janet, lo que dijo el presidente George Washington la primera vez cuando asumió poder en Estados Unidos, fue el primer presidente de Estados Unidos. Mira, siendo él cristiano, dejó sentadas las bases para una gran nación. Ahora que las nuevas generaciones se hayan corrompido es otra cosa. Pero compártenos, porque él decía, ¿qué aprendizaje obtuviste él decía, de este gran personaje? Lo que comenté minutos atrás, una nación no puede ser bien gobernada sin Dios y sin la Biblia. El error de todos los gobiernos es de que han dejado a Dios de lado en la política. No solamente los gobiernos, las familias, que son los núcleos fundamentales para poder escalar, porque estamos hablando de futuros líderes, futuros jefes de centros laborales. Mira, si en los colegios, como sucede en Estados Unidos, en vez de inculcar los principios bíblicos, éticos, morales, más bien apartan la Biblia y ponen otro tipo de mensaje negativo o de repente ideológico, entonces ¿dónde estamos, no? O sea, el gobierno también tiene cierta responsabilidad, la iglesia cristiana también, porque en cierta forma hemos sido corresponsables. ¿Consideras que es un trabajo en conjunto? Claro, ¿por qué? Porque por décadas también, y eso hay que reconocerlo, los líderes cristianos han cometido el error de decir que la política es del diablo, y entonces esos líderes que tuvieron que haber ocupado el Congreso, las alcaldías, los ministerios, la misma presidencia, tuvieron que simplemente decir, como la política es del diablo, entonces no me meto. Y ahí hemos dejado una generación de líderes que no son pro valores, que son inclusive algunos pro corrupción, que están lamentablemente pues trayendo al Perú a este declive moral, sobre todo. Yo creo que por ese lado hay varios factores que intervienen. Hoy le damos gracias a Dios, Ángel, por estar en este programa, hablar de familias, entender el valor de una familia, de verdad que es algo grande, entender tu valor en Dios, de verdad que es algo sobrenatural. Cambia tu estado de vivir con ese odio, con esa sed de venganza, a ser un hombre de bien, y eso es lo que la sociedad necesita. Vamos a ir a una pausa
pausa. Hoy nuestro invitado es Ángel Estación, regidor provincial de la Municipalidad del Callao, quien está haciendo una gran gestión. Y también no te despegues del programa, o si nos estás viendo y conoces de alguien que está pasando por una situación difícil en su familia, comparte este enlace, comparte este link. Regresamos para poder hablar un poquito más de este tema y también de algo especial que está preparando la Municipalidad del Callao, dirigido por nuestro amigo y regidor provincial del Callao, Ángel Estación, que va a suceder en este mes de septiembre. Vamos a una pausa y volvemos con más. Hoy nuestro invitado es Ángel Estación, regidor provincial de la Municipalidad del Callao. Activa tu fe. Conéctate con Televisión La Luz en Facebook. Para nosotros tu opinión cuenta. Dale me gusta. Síguenos y comparte para estar al tanto de todo nuestro contenido. Disfruta de experiencias únicas con el contenido especialmente seleccionado para ti. Tu interacción es el motor que impulsa nuestra pasión. Televisión La Luz. Síguenos. Dale me gusta, comenta y comparte. Porque creemos que compartir es bendecir. Bienvenidos a Televisión La Luz en Instagram. Síguenos y disfruta de una variedad de contenido hecho para ti. Queremos saber tu opinión. Dale like, comenta y comparte. Tu participación hace la diferencia, porque cada interacción tuya es una bendición para nosotros. Televisión La Luz en Instagram. Síguenos ahora. Comparte la luz, comparte la diversión, porque compartir es bendecir. Activa tu fe. Le damos gracias a Dios. Continuamos con este espacio podcast de Activa tu Fe. Hoy con nosotros el Ángel del Callao. Estamos aquí hablando, compartiendo acerca de familias peligrosas. ¿Crees que tu familia es peligrosa? Sí, debe ser peligrosa, pero para poder hacer las cosas llevando de esa luz, esa esperanza que mucha gente necesita y venciendo al mal, haciendo el bien. Ángel, tienes un artículo importante para poder compartir con toda nuestra audiencia. Claro, el tema está que el asunto de la familia ya está normado a través de una ley, la ley 23466, que lo promulgó el extinto presidente Fernando Belaúnde Terry en el año 1982. Y donde inclusive señala la ley de que el segundo domingo del mes de septiembre, estamos en el mes de septiembre de cada año, será celebrado como Día de la Familia, con cuyo motivo, y esto es importante porque no se está cumpliendo, con cuyo motivo todas las instituciones educativas y culturales del país deben realizar en esa fecha o con relación a ella, o sea, en el mes que compete a esta, actividades que contribuyan a exaltar el significado de la familia y la necesidad de estimular con acciones concretas su normal existencia y el valor de los roles que a cada uno de sus miembros corresponde. O sea, aquí está la ley que señala de que el Estado tiene que también darle a conocer a la población cuál es su rol como papá, como mamá, y cómo poder sobrellevar, en base obviamente a los valores que fundamenta la familia, ese tipo de relación familiar. Y ahora, eso es lo que lamentablemente ni siquiera los medios de comunicación lo citan. Ahora, como una iniciativa propia en esta ley que ha sido dada, hay algo que Ángel Estación ya ha empezado a hacer. El año pasado ya se ha empezado con este proyecto y este año nuevamente se va a volver a dar. ¿Puedes darnos más detalles claro, de lo que se va a vivir? Pero antes quisiera señalar también de que desde que hemos entrado a la gestión con el alcalde Pedro Espadaro, la población, el cual tiene una aceptación muy alta en el Callao, porque obviamente hemos venido a cambiar el rostro del Callao y lo estamos consiguiendo porque muchas cosas que en anteriores gestiones se habían dejado de lado y se habían abandonado a la población, ahora se están retomando y la población está contenta porque por fin ven a sus autoridades atendiendo a su población, ¿no? Y con respecto al tema familia, sí, ¿qué es lo que está haciendo la Municipalidad del Callao? Claro. ¿Cuál es el trabajo que están desarrollando? A través de la Gerencia de Desarrollo Humano, un saludo para la doctora Vanessa Villarán también, que nos apoya en ese sentido, y también al gerente municipal, Giancarlo Casaza, que también es uno de los que está impulsando también con los permisos y todo lo demás para esa actividad que voy a anunciar, es que a través de MUNA, a través del área educativa, a través inclusive del tema adulto mayor, los niños, talleres deportivos, donde se trata deportivos, de marinera, danza, hasta musicales. Se trata de que los niños de primaria y secundaria
puedan de repente salir de esa realidad de hogares disfuncionales y acercarse a estas clases gratuitas, gratuitas, que da la usabilidad en diferentes parques del Callao, con el fin de que ellos puedan tener una visión de que si son deportistas, o de repente artistas, cantantes, bailarines, ¿no? O cualquier otra área artística o deportiva, puedan de repente quizás no seguir el ejemplo de esta familia funcional, sino de repente avisorarse a un proyecto mucho mayor como vida. Entonces lo estamos consiguiendo, inclusive hasta los adultos mayores. Hay adultos mayores, inclusive en cantidad, yo mismo he constatado de que ni siquiera han terminado la secundaria ni la primaria. A través de la gestión del alcalde Pérez Padaro estamos inclusive haciendo clases gratuitas educativas para que estas personas mayores, adultos mayores, terminen primaria y secundaria y reciban ya su cartón de haberse egresado del colegio. O sea, hay muchas cosas que estamos manejando ahí, inclusive hasta en casos sociales extremos con chalacos que están con problemas de cáncer, necesidad económica, a través de los comedores populares se le da almuerzo gratuito. Todas estas cosas que están gestionando busca obviamente fortalecer el tema de la familia. Pero también es importante que la población sea sensibilizada. Y es por eso que este sábado 14 de septiembre estamos convocando a una marcha. Esta es la segunda marcha ya, porque el año pasado también lo hicimos. Esta es la segunda marcha celebrando el Día de la Familia Chalaca. Claro, que están invitados todos en realidad. Justamente ahorita estamos viendo en pantallas, Ángel, por primera vez en el Callao hemos conseguido, gracias a Dios, unir a las iglesias, Movimiento de Misión Mundial, Asamblea de Dios, Alianza Cristiana y Misionera, PARC, Pastores de Iglesias Unidas, también No Más Violencia, que es un ministerio también que busca contrarrestar la violencia en los estadios, en las barras bravas. También está el 1+1+1, que también busca la unidad entre los pastores y los líderes, y también los movimientos Pro Familia, Pro Vida, Movimiento Nacional Pro Familia también, que son obviamente colectivos que también vienen trabajando, no solamente en las iglesias capacitando a los pastores, sino también dentro del Congreso, los ministerios, con el fin de tener operadores políticos para contrarrestar, obviamente, el tipo de avance ideológico de la agenda. ¿Cuál es la finalidad de esta marcha que va a estar realizándose este sábado 14 de septiembre a las 3 de la tarde? La concentración, antes que se me pase la idea, la concentración va a ser en el óvalo del Obelisco. ¿Dónde queda? Bueno, usted ingresa a Google Maps y busca ahí óvalo del Obelisco inmediatamente, pero eso queda a la altura de la Avenida Argentina, cruce con la Avenida República de Panamá. Genial. Se van a concentrar miles de ciudadanos, porque hemos invitado inclusive hasta dirigentes de diferentes partes del Callao y también la comunidad cristiana que se suma masivamente para poder hacer una marcha presencial con el fin de sensibilizar a la población y a las autoridades, porque esto no solamente compete a la población, que tiene que entender. Si va a haber una concentración, hay personajes que van a estar hablando, compartiendo, sí. Más o menos algo nos puedes detallar de lo que se va a vivir. Hay sorpresas, pero lo que puedo decir es de que una vez que sale la marcha, vamos a pasar por la Avenida República de Panamá, por otra vía importante que es el Jirón Colón, donde está también el Mercado Central del Callao, que es un mercado tradicional. Va a pasar también por cerca de la Municipalidad del Callao. Va a entrar también, va a bordear la Plaza Grau, que es la plaza principal del Callao, y de ahí pasamos al Concha Acústica de Chucuito, donde habrá un concierto y habrá teatro y también un mensaje de esperanza para la población. Entonces, la idea es poder sensibilizar a la población. El llamado es a todo el público y también a los diferentes líderes de organizaciones y público en general. A toda la comunidad cristiana y todos aquellos que son pro valores, ¿no? O sea, todos los que en realidad, de repente, puede ser de cualquier fe o confesión, pero si tú crees que en realidad esto se identifica contigo porque tú crees en los valores y eres un pro valores, un pro vida, un pro familia, súmate, porque esto va a hacer de que más gente también entienda de que es el momento de poder revalorar la familia y aún más, decirle a las autoridades, bueno, el municipio de Callao ya lo está haciendo, pero de repente decirle al gobierno regional y al Estado mismo, al gobierno central mismo y a los congresistas y a los ministerios, que ya pues es el momento ya de poder poner en práctica la ley, ¿no? O sea, la ley esta ley no es ley muerta, tiene mencionaste, que ponerse en práctica. Ángel, que el año pasado hicieron esta marcha, ¿y cuál fue la expectativa de la gente cuando vinieron a esta marcha? Claro, sobre todo los funcionarios de la Municipalidad del Callao lo tomaron con muy buena intención y dijeron, es importante tener en cuenta la familia. Muchos de ellos en realidad dijeron, la familia, tiene razón, se ha descuidado la familia. Los medios de comunicación, inclusive algunos funcionarios saben inclusive sobre la Agenda 2030, ¿no? ¿Dónde está la Agenda 2030? Estoy averiguando sobre esto en internet y en realidad en vez de promover la familia la destruye. Entonces, o sea, y en virtud de eso es que este año los pastores se han unido
y aún más con el fin de poder sensibilizar a la población y con miras a que el otro año se haga algo mucho más espectacular inclusive. Entonces, para rendirle ya, la intención es que esto sea una actividad que se pueda institucionalizar en el Callao cada año, de tal forma que pase la gestión que pase, igual también puedan tener presencia y poder fomentar los valores ético-morales bíblicos a través de la familia. Como la persona que has decidido formar esta marcha que se va a dar, llamando, convocando a diferentes organizaciones y ver la respuesta y el respaldo de diferentes líderes de organizaciones muy importantes, ¿cómo te hace sentir? A ver, definitivamente que Dios es bueno y para siempre es su misericordia, ¿no? Que en realidad cuando Dios tiene un propósito con alguien, lo hace para poder servir. Y te cuento como testimonio personal, esto creo que nunca lo he contado en medio de comunicación, cuando llegué a ser regidor, tú sabes que cuando uno es un hermanito de la iglesia que toma fotos y videos y los pastores te conocen como eso, muchas veces tienes un sitio, ¿no? Pero cuando ya llega a ser autoridad, como que ahí ya la cosa cambia, ¿no? Siempre es así, es algo innegable. Pero ¿qué es lo que pasa? En los primeros meses yo decía dentro de mí, ¿no? Humanamente, bueno, ahora soy regidor, ahora sí, muy bien, ahora sí, ¿no? Tengo autoridad. Ya soy, ¿no? Ya soy la autoridad. ¿Ya? Y el Señor en oración me dijo, no, Angelito, no es por ti, me dice. Wow. O sea, no te creas, no has entrado como regidor por ti. Y me hizo entender, es por ellos. Y me hizo mostrar a los pastores. Es para que tú puedas servirlos a ellos y hacer que ellos se empoderen en el Callao para que tengan presencia, lo que no ha habido en el Callao. Para que ellos en realidad, para que la autoridad no tenga que, para que los pastores no estén rogándole a la autoridad para hacer la labor pro valores, sino que para que la autoridad diga, pastores, vengan, queremos que sigan trabajando con los niños, queremos que sigan trabajando con los adolescentes, queremos que sigan trabajando en las cárceles, queremos que sigan reconstruyendo las familias, ustedes son necesarios. Entonces esa es mi labor. Ya lo entendí. ¿Consideras que tu vida en este mundo tiene un propósito y que con esa fe activa que tienes, Dios está cumpliendo el propósito en tu vida? Claro, definitivamente que sí, porque cuando yo empecé la vida cristiana, al año nomás, me fui a trabajar al aeropuerto de Jorge Chávez. Y me fui a trabajar en mantenimiento, donde empecé a limpiar los baños, en la pista de aterrizaje, en la pista de nacional e internacional. Pero yo era cristiano, tenía una profesión. Y entonces me acuerdo que me iba al baño más alejado del aeropuerto. Para que nadie te vea. Para que nadie me vea. Y me arrodillaba enfrente del baño, esa es la taza de baño, me arrodillaba ahí, lo tapaba, la tapa. Y decía, Señor, te pido por favor que me levantes. Yo soy profesional, yo puedo dar más. No, con esto quiero decir que trabajar en mantenimiento sea malo, pero uno como joven tiene una expectativa. Claro, ya tenías tu carrera, tu profesión, tenías... Entonces, de repente esto podía ser algo temporal. Exacto. Señor, levántame y úsame para tu gloria. Y entonces han pasado ya algunos añitos. Pues estoy hablando del año 99. Han pasado los años y ahora soy regidor provincial de ese aeropuerto Jorge Chávez, donde podemos autorizar o desautorizar algunos permisos, ¿no? Imagínate. Entonces, y entonces veo de que en realidad cuando uno pone su confianza en el Señor, porque yo dije, Señor, acá yo sé que hay muchas formas de poder alcanzar las bendiciones humanamente, pero yo sé que el único que puede levantarme, el único que puede, y a veces me quebranto con esto, el único que puede prosperarme y usarme para su gloria, eres tú. Y en esa línea voy yo. Es increíble. Ángel, estás cumpliendo el propósito de Dios, eres luz, eres sal, eres lo que el Callao estaba necesitando. Ahí estamos avanzando y bueno, gracias al alcalde Pérez Paró también que me ha dado la confianza de poder también colaborar en su gestión. Estoy aprendiendo mucho porque una cosa es la campaña electoral fuera, otra cosa es de repente el trabajo del día a día. Mirar de afuera y decir el alcalde hace esto, la municipalidad no hace el otro, pero cuando estás dentro de la gestión te das cuenta de que hay varios factores que muchas veces tenemos que sortear y en ese sentido yo valoro el tema de la gestión de la alcalde Pérez Paró porque a pesar de que no hay plata en el Callao, en la municipalidad del Callao no hay plata por si acaso, del 100% de chalacos solamente contribuyen o tributan el 15%, o sea hay un déficit de 85% con el cual se tiene que pagar serenago, parques y jardines, limpieza, etcétera, etcétera. Pero tú que estás ahí, estás como un José respaldando ese trabajo, Dios a través de tu vida está haciendo algo importante. Yo creo que la bendición de Dios ha llegado a través
de esa gestión, porque Ajá. yo me quedo sorprendido cómo es que, Janet, cómo hay gente que por 20, 30 años han sido abandonados por las gestiones anteriores sin pistas, sin veredas, puro terral, polvo. Tú pasabas ahí, tu zapato era negrito, salía blanco. Las señoras no tenían tacos, usaban zapatillas porque ya por la pura. Y yo me he quedado sorprendido cómo es que con el alcalde Espadaro, que hemos ido a Oquendo, hemos ido a Márquez, y cuando se pone las veredas y pistas y los parques, la gente literalmente llora y dice, alcalde, por 30 años hemos estado sin pistas, y o sea, la gente llora, es una cosa conmovedora. Uno no pasa eso porque yo estoy en una zona urbanizada cerca del aeropuerto de Jorge Chávez, pero cuando veo eso, mi corazón se conmueve y digo, en realidad Dios se acuerda de ellos, ¿no? Para este tiempo he llegado. Sí, así es. Gracias le damos a Dios. Con nosotros hoy el regidor Ángel Estación para todo el hermoso pueblo del Callao, conocido como el Ángel del Callao. Ángel, tu testimonio, tu vida, yo creo que inspira, motiva a aquellos corazones que han vivido sin esperanza, sin sueños, pensando que pobres nacieron, pobres se van a morir, pero el sueño de Dios no es ese. El sueño de Dios para las familias es ver familias sólidas, familias unidas, porque si hay familias sólidas, unidas, que conocen su identidad en Dios, hay una generación que va a revolucionar y se va a convertir peligrosa, pero no porque cargan cuchillos, chavetas, pistolas, sino muy por el contrario, son familias que tienen la verdad de Cristo, que les va a liberar de ese dolor, de ese resentimiento, de esa amargura, porque nos mencionaba hace un momento artículos donde viven gente con la depresión, con el problema del resentimiento, y eso es lo que está provocando mucho dolor en nuestra sociedad. Sí, y yo quisiera poner esta lámina, a ver ahí, porque ahora lo preocupante es que los sicarios ya no son chicos de 20, 25 años, ahora hay sicarios de 14 años, y que inclusive sus papás también han sido delincuentes y algunos de ellos están en la cárcel, presos, lo que hemos hablado minutos atrás, ¿no? En la primera secuencia, de que en realidad esta maldición generacional que la familia Chalacas, bueno, y el Perú entero están viviendo, tiene que cortarse ya. Y la única forma de que esas familias puedan hacerlo, obviamente, es a través de la labor que desarrollamos a través de Museo del Callao, para que muchos de ellos cambien su forma de pensar y puedan proyectarse obviamente hacia un estilo de vida mucho mejor, de progreso, ¿no? A través de la gestión del alcalde Pérez Espadaro, pero también creo yo, de que el tema espiritual tiene que ver mucho, porque si a mí me ha cambiado, si a ti te ha cambiado, y si a todos los que van a ir a la marcha de la comunidad cristiana les ha cambiado la vida para bendición, entonces yo creo que tenemos que hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Yo creo que el tema de políticas públicas tiene que ir, estoy convencido de que el tema de políticas públicas tiene que ir también con el tema espiritual, para que se complemente y de esa manera pues, se puedan formar familias sólidas y se evite este tipo de inconveniente, porque es preocupante. A mí me da mucha pena cómo es que este joven y otros más que salen en la noticia, un chico de 14 años, le da la pistola a su hermanito de 5 años y lo graba y lo saca en TikTok. O sea, el niño de 5 años está con la pistola de verdad ahí jugando. O sea, ¿qué mensaje se le está dando a los niños? Entonces, y en base a su preocupación, es obviamente que sale eso, y obviamente los casos de SIDA, en el Callao, de segunda región, con casos de SIDA, imagínate, siendo Lima el primer lugar, creo. Entonces, ese es el tema que se está viendo, que todo esto es parte de una secuencia en la que empieza acá, sigue acá y compromete esto otro y al final de cuentas causa un caos. Entonces este sábado 14 de septiembre, si me permites, dale, ya estamos llegando a la parte final. Sábado 14 de septiembre, a partir de las 3 de la tarde, los invitamos a que puedan ustedes estar minutos antes de las 3 de la tarde en el óvalo del Obelisco, en la avenida Argentina, cruce con la avenida República de Panamá. Puede ubicarlo usted en su GPS para que llegue más fácilmente y sumarse a esta convocatoria Pro Valores, con el fin de revalorar la familia y sobre todo sensibilizar a la población. Ángel, quería preguntarte, para esta marcha no solamente es venir, pueden traer panderetas, pueden traer bombos, pueden traer globos, carteles, mira, todo. ¿Qué pueden hacer los líderes que nos están viendo? A ver, compártenos algo breve. Si usted desea de repente que hacer una pancarta, porque el tema de la marcha es la familia nos une. Okay. Qué bonito, ¿no? La familia nos une. Claro, o quizás alguien por ahí dice, yo quiero llevar agua, quiero llevar comida, quiero llevar sándwich. A ver, compártenos, ¿cuál es esa convocatoria, ese llamado? Algo más que puede la gente hacer. No necesariamente vamos a ir a comer, vamos a marchar. Pero lo importante es que su presencia va a dar testimonio a la población y a las autoridades
y a los medios de comunicación también, porque en el Callao varios, de que en verdad hay un grupo de personas que nos constituimos algo así como la resistencia que el Perú necesita para defender los valores, porque nadie lo hace. Te expliqué, los medios de comunicación no lo hacen, exaltan los antivalores, exaltan la violencia, exaltan los temas superfluos y frívolos, pero estos temas que son importantes y que marcan a una nación son vitales y que obviamente tenemos que dar nuestra voz de alerta, nuestra voz obviamente ante la sociedad con estas manifestaciones para que la población diga, es cierto, hay que tomar en cuenta la familia, para que el gobernador regional del Callao también diga, es cierto, hay que hacer políticas en los colegios para la familia, en los centros culturales, es más, en los mismos hospitales, ¿no? Genial. Poder valorar el tema de la familia. 14 de septiembre, 3 de la tarde, gran marcha por las familias. Angelito, nos vamos. Algo breve, un mensaje de fe para todas las familias que nos están viendo, que han perdido la fe, la esperanza, madres que tienen a los hijos donde dicen, ya no sé qué hacer, es un caso perdido, esposas que están viendo a sus esposos quizás en el alcohol, la droga y tantas cosas malas donde ya han perdido la fe. ¿Qué mensaje de fe les podrías dejar? Lo primero es que lean su Biblia, ¿no? Y cuando lees tu Biblia, te das cuenta de que hay muchos ejemplos de familias que tenían quizás un problema parecido a lo suyo. Hijos que de repente también tuvieron problemas parecidos a lo de su caso, pero que cuando ellos recurrieron a Dios y Dios en su misericordia intervino, al final esas familias fueron restauradas, esas familias fueron, en algunos casos, hasta en caso de enfermedad, fueron sanadas. Y yo creo definitivamente de que la única esperanza para el Perú y para el mundo entero es Jesucristo. No hay otra forma. Por más que nos inventen políticas, ideologías o de repente alguna fórmula humana, definitivamente serán pasajeras. Pero la única esperanza para la familia peruana es el Evangelio de Jesucristo y la persona de Jesucristo, obviamente, a través de la vida cristiana. Gracias Ángel Estación, regidor del Callao, el ángel del Callao aquí en este podcast de Activa tu Fe. Gracias a cada uno de ustedes también por estar en este espacio, que Dios los bendiga y recuerda, una familia en Dios es una familia constituida para cosas grandes y sobrenaturales. Lima, Perú, activa tu fe para ver algo grande de parte de Dios. Que tengan un hermoso tiempo y que Dios los bendiga. Activa tu fe.